Les voy a hablar del futuro de los noticieros. Y para hablar del futuro de los noticieros, quería empezar con hablar del presente de los noticieros. Y es preguntarnos por qué, no sé si hay gente de Artear acá, disculpen, amo a María Laura y a Santo, pero ¿por qué la necesidad de tener un noticiero con conductores? Si hay generaciones ya que lo que hacen es informarse a través de redes sociales de 150 caracteres, o si mismo si quieren ver un video, lo hacen buscándolo en YouTube directamente y no tienen ningún presentador que les muestre ese video. Por eso inventamos esta interfaz de noticias que se llama Supergraph, que es una interfaz que sale por tele, que es lo que funciona con 2 noticias de texto, un video con su descripción abajo y la promo del lugar donde se está mostrando. La idea es que la aplicación funcione en un bar, entonces el bar tenga la posibilidad de mostrar que tiene una promoción 2x1 en ese momento de un trago. Ahí lo ven, cada 3 minutos la interfaz va cambiando, tiene noticias de texto y ahora en un momento va a pasar que la interfaz se va a abrir, adapta el contenido si la noticia es 4.3 o 6.9. A ver si ahí está. Ahí viene, ahí cambió la interfaz de vuelta. Y lo que sí queríamos rescatar de los noticieros actuales es el tema del último momento. Uno cuando ve la placa roja o cuando ve algo que está pasando en ese momento, gira y mira la tele. Y eso es algo que ningún medio tiene. Entonces ahí lo mostramos. El mapa donde está pasando y el último momento. De esta manera lo que hacemos es trabajar en la estructura del canal. Si hay gente acá que trabaja en noticieros, sabe que un noticiero 24 horas requiere de muchísima cantidad de gente para llevar adelante el contenido, y no solo eso, sino que la tecnología también requiere un estudio que nosotros no tendríamos que tener, de cámaras, etc. Y fuimos a los bares primero. ¿Por qué? Porque los bares tienen 2 necesidades importantes. Uno es que usualmente pagan por 100 canales a los distintos proveedores de cable, pero en realidad solo lo que hacen es o ver el noticiero o ven un evento deportivo en vivo. Y lo otro es el conocimiento que tienen esos bares del público. Saben cuál es el público, saben qué consumen, saben en qué horarios, pero no tienen ni el control de las publicidades que pasan en la tele, ni tampoco el control del contenido. Entonces lo probamos en 50 bares, nos sentamos, le preguntamos qué tipo de gente viene. Entonces había bares que nos decían, estaban cerca de un hospital, por ejemplo. Entonces nos decían, acá hay gente que está muy triste, no queremos noticias tristes. Bueno, genial, no hay noticias tristes. Hay otro bar que estaba en la esquina de un colegio, entonces nos decían, pasemos nada más fútbol y espectáculo. Bueno, fútbol y espectáculos. Lo probamos en 50 bares y 3 de cada 10 personas que miraban la promo consumían la promoción que se estaba viendo, con lo cual lo ayudábamos a vender más. Fuimos a los bancos, le propusimos esto al Banco Nación, que era, ellos tienen esta turnera, capaz alguno de ustedes la vio, y le propusimos hacer una turnera con noticias, enmarcando las cosas institucionales que tenía el banco, con noticias periodísticas, y que puedan entretener hasta que uno lo llamen por el turno. Lo pensamos también para ferias y congresos. ¿Cómo sería un supergraph para hackers? Tendría un texto que diría alguna cita de alguna de las charlas que tenemos, tendría alguno de los partners o publicidades de las cosas que quiera comunicar hackers, y anunciaría lo que viene, y si esta sala está llena, como está ahora, que está llena, saldríamos en vivo para todo el resto del Conex. ¿Cómo es la cocina de Supergraph? Tiene un backend que está administrado por un periodista que va cargando links y los textos que vieron, y ese CMS se representa en un frontend. Y empezamos a hablar hace poquito, recién lo vieron a Pablo de Vuelo, él tiene una empresa que se llama InfoExcel, que aparte de Vuelo, hace una aplicación que está buenísima, que se llama Blick, que lo que hace es, vos le decís, yo estoy en Buenos Aires y quiero seguir todas las noticias sobre Santiago Maldonado o sobre Messi. Entonces lo que te hace es te customiza los clips que te van llegando de esa noticia que vos elegiste. Y ellos detrás de eso tienen una tecnología que es alucinante, que es que leen los graphs del video. ¿Qué quiere decir esto? Si C5N está hablando de que Sancor cierra una planta en Córdoba, el robotito que tienen laburando ahí en Blick taguea ese video automáticamente y dice Sancor, Córdoba. Relaciona ese video con esa noticia automáticamente. No hay nadie que lo escribe, hay un robot que lo hace. Entonces nos pusimos a pensar qué podíamos hacer juntos y dijimos, si esa misma tecnología la aplicamos a un tanteador de un partido de fútbol, se puede dar cuenta cuando hay un cambio en el tanteador. Entonces pensamos en esto. Hay un bar que tiene una promoción, decidió tener el tanteador, no el partido de fútbol, el tanteador ahí abajo y una noticia de interés general.
En algún momento Boca va a meter un gol, porque se hincha la Boca, y ahí metió. Y genera la noticia automáticamente, ping, gol de Boca. Y muestra el highlight de ese partido. Nadie se involucró de ninguna manera. Esto, si hay alguien que trabaja en un canal de noticias lo sabe, involucra que haya un periodista que esté viendo el partido, que mande a cortar el clip, ese clip vuelve para el coordinador de aire llama al tipo que está y le dice, che, después de la próxima nota vamos a ir con el gol de Boca. Acá es mucho más simple, hay un robot que está viendo el tanteador, cuando se genera el cambio le dice al periodista, hubo un gol de Boca, ¿querés ponerlo al aire, sí o no? Pum, lo manda. Esto se puede aplicar a resultados deportivos, para el clima, para elecciones y para últimos momentos también. Y todo para pensar en la definición de noticia, que es que hoy los canales de noticias nos informan en Capital Federal de la temperatura en Neuquén y de Viedma, cuando ni ellos tienen que saber la temperatura nuestra, ni nosotros tenemos que saber la de ellos. Y esa es la definición. Dice, noticia periodística son hechos que se ocurren dentro de una comunidad o un determinado ámbito específico. Si nosotros empezamos a pensar en cómo comunicar dentro del ámbito que estamos, vamos a comunicar mucho mejor. Les contaría 1000 cosas más, pero me van a matar. Muchísimas gracias. Ahí está el contacto porque hay cosas, si no me paran. Gracias.